Ok, entonces con su permiso voy a comenzar la grabación. Bueno, esta es la segunda webconferencia que está asociada al curso de alimentación y nutrición del código 23-2006. Aquí veremos la elaboración contextual de la propuesta de investigación. ¿Pueden escuchar el audio? Sí, señor. Ok. Buenas noches a todos, bienvenidos a esta segunda webconferencia del curso de alimentación y nutrición. Hoy hablaremos sobre el desarrollo de la fase 2, sus actividades y la importancia del componente práctico en la formación académica. También tendremos un espacio para resolver dudas y preguntas. Entonces, gracias por estar aquí. En esta sesión nos enfocaremos en entender el desarrollo de la fase 2. Vamos a revisar su estructura y los criterios de evaluación. Además, hablaremos sobre el componente práctico del curso, que es muy importante. Hablaremos también de la importancia del aprendizaje de alimentación y nutrición y finalmente tendremos un espacio para responder a sus inquietudes. Bueno, la fase 2 tiene como propósito estructurar una propuesta de investigación. Aquí ustedes van a definir claramente su planteamiento del problema. ¿Recuerdan que yo les di una problemática en la fase 1? Bueno, aquí en la fase 2 ustedes van a plantearla por extenso. Van a justificar esta investigación que ustedes están haciendo mediante la justificación de este estudio y van a plantear unos objetivos claros y alcanzables. Los objetivos específicamente están asociados a lo que es la propuesta monográfica que van a desarrollar. Además de que deben desarrollar un plan de trabajo detallado y estructurar adecuadamente la bibliografía en el formato APA 7.0, el aspecto que debe tener esta entrega es ya de un pequeño informe en donde vamos a abordar los 5 punticos que acabé de comentarles. El planteamiento del problema es la base de su trabajo. Debe ser claro, argumentado con datos relevantes y es importante definir una pregunta de investigación que guíe su estudio y que al mismo tiempo explique el impacto de la problemática desde el punto de vista de la alimentación y nutrición. Bueno, ¿pueden escucharme allí? Sí, señor. Bueno, Sí, okay. señor. Listo. Entonces, para revisar por extenso el desarrollo de esta sesión, que es la del planteamiento del problema, me di el trabajo de diseñar un planteamiento del problema que estuviera lo suficientemente estructurado bajo una explicación clara de la problemática, que utilizara datos relevantes, referencias actualizadas y que al final se pudiera ver claramente una pregunta de investigación que estuviera orientado a la temática que estamos trabajando. Si recuerdan que en la primera fase yo había tomado una problemática que está asociada al cambio climático y a la seguridad alimentaria. Voy a darme el trabajo de leérselos y ustedes van a encontrar en sí cómo se estructura un planteamiento del problema a raíz de la problemática que yo escogí. En función de eso, ustedes van a hacer una construcción similar, dándose cuenta también que las referencias que estoy utilizando son referencias actualizadas y están estructuradas bajo
las normas APA 7.0, ¿ok? Entonces dice lo siguiente: impacto del cambio climático en la seguridad alimentaria. El cambio climático representa una amenaza creciente para la seguridad alimentaria a nivel mundial, afectando la producción agrícola, la distribución de los alimentos y el acceso a dietas saludables. Se estima que para el 2050 el rendimiento de cultivos esenciales como el trigo, el arroz y maíz disminuirán hasta un 10% y 25% debido a cambios en la temperatura y precipitaciones. Si te dan cuenta que hay una construcción de apertura que está fundamentada en el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo de la FAO, ¿ya? Entonces, esa es la primera construcción. Estas alteraciones impactan de manera desigual a las regiones, afectando en mayor medida a comunidades con sistemas agrícolas frágiles. ¿Ya? Ahí se hace un puente entre lo anteriormente comentado y cómo eso impactaría a algunas comunidades vulnerables. ¿Okay? Seguimos. Además de la reducción en la producción agrícola, el cambio climático incrementa la frecuencia de fenómenos extremos como sequías, inundaciones y olas de calor, afectando la estabilidad de los sistemas alimentarios. Según el Banco Mundial, en el año 2024, cerca del 70% de las pérdidas agrícolas en países en desarrollo, está asociada a eventos climáticos severos. La variabilidad climática también contribuye a la degradación del suelo y a la disminución de la disponibilidad de agua, factores esenciales para una producción agrícola sostenible. Entonces, sí se van dando cuenta cómo se va haciendo el enlace entre lo importante y como poniendo un embudo sobre los aspectos de importancia o de relevancia. O sea, se construye desde lo general a lo específico y se van pasando por aspectos de interés en la construcción del planteamiento del problema. Después sigue, el acceso a alimentos seguros y nutritivos, eso es lo que tiene que ver con seguridad alimentaria, se ve comprometido por el impacto climático en la producción y distribución. Estudios recientes muestran que el aumento en la temperatura global favorece a la proliferación de patógenos y toxinas en los alimentos. Aquí fíjense que se está haciendo un enlace específico sobre la parte de patogenicidad de los alimentos y cómo el cambio climático puede aumentar esa patogenicidad de microorganismos en los alimentos, elevando los riesgos de enfermedades transmitidas por los alimentos, que son las ETAs. Eso según la Organización Mundial de la Salud, con una publicación en el 2024. En América Latina, la inseguridad alimentaria moderada o severa ha aumentado en un 33%. Esto es importante. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer la construcción de un planteamiento de problema, ir cómo es que es en el tercero, en el cuarto párrafo, ir al problema en sí. Fíjense que aquí ya se está hablando de inseguridad alimentaria moderada y severa, aumentada en la última década debido a la combinación de factores climáticos y socioeconómicos. ¿Se dan cuenta? Entonces, el cambio climático también afecta la asequibilidad de los alimentos. Según el Programa Mundial de los Alimentos, el PMA del 2024, la inflación en los precios de alimentos básicos ha aumentado en más del 40% en países con alta exposición a fenómenos climáticos extremos. Esto ha generado una reducción en la calidad de las dietas, aumentando los índices de malnutrición y poniendo en riesgo el bienestar de las poblaciones vulnerables. Para afrontar estos desafíos, se requieren estrategias de adaptación basadas en tecnologías sostenibles y políticas públicas efectivas. Investigaciones recientes destacan la importancia de implementar cultivos resistentes al clima y optimizar los sistemas de riegos como medida clave para mitigar los efectos del cambio climático en la producción agrícola. Sin embargo, persisten brechas en las evidencias, en la evidencia sobre la eficacia de estas estrategias
en distintos contextos agroecológicos. Entonces, fíjense, se hizo incluso un paralelo de comparación y de relación entre aspectos relacionados con el clima, la producción, las dietas, exposición a los fenómenos climáticos, el aumento del costo de los alimentos. Todos esos aspectos deben desarrollarse dentro de la estructura de un planteamiento de problema. Yo estoy cogiendo el ejemplo ¿cómo es que es? Con el cual construí, pero estoy haciendo el mismo trabajo que ustedes están haciendo, lo estoy haciendo yo para darles una guía de cómo se debe hacer la construcción de todo el trabajo. Entonces, fíjense, ya a partir de aquí viene la parte final, que es el planteamiento de la pregunta de investigación. La pregunta de investigación debe ser muy clara, no debe ser en sí una pregunta de sí y no, debe ser una pregunta que nos permita hacer un abordaje completo dentro de las características propias de la problemática. Entonces, esta pregunta se construyó de esta manera. A partir de este contexto, la pregunta de investigación que guía este estudio es: ¿cómo impacta el cambio climático en la disponibilidad, acceso y estabilidad de los alimentos en las comunidades vulnerables? ¿Ok? Está clara ¿cómo es que es el abordaje que se hizo desde el planteamiento del problema con la temática que se escogió? Sí, señor. Sí, sí, señor. Okay. Perfecto, listo. Entonces vamos a la siguiente. Bueno, la justificación debe responder por qué es importante realizar la investigación. Relaciona su estudio con la problemática de salud pública y aporta un enfoque novedoso. Recuerden respaldar su argumento con la literatura científica. Aquí podemos ver un ejemplo de ello. Fíjense que se hace énfasis en las referencias y se tratan los impactos específicos en los cuales la investigación va a ir tocando. Fíjense también de otra cosa bastante importante. En las dos construcciones, tanto del planteamiento del problema como en la justificación, yo no he dejado de utilizar las referencias bibliográficas a las cuales me estoy, digamos, sometiendo, o de las cuales he hecho lectura contundente de la información que quiero desarrollar. En la fase 1, la fase anterior, la construcción del análisis bibliométrico iba orientada a que ustedes tuvieran las herramientas necesarias para que comenzaran una lectura crítica sobre la problemática que escogieron. Algunos de ustedes ya hicieron una revisión de por lo menos 20 artículos científicos, y 20 artículos científicos es suficiente para hacer una construcción específica de un planteamiento de problema y una justificación. Voy a hacerles la lectura de la justificación para que entiendan cómo es el proceso de generar una justificación dado la problemática que yo escogí. Entonces dice lo siguiente: el impacto del cambio climático en la seguridad alimentaria es una problemática de alta relevancia científica, social y económica. Desde el punto de vista científico, comprender cómo las variaciones climáticas afectan la producción agrícola es fundamental para el desarrollo de estrategias de adaptación. Estudios recientes han demostrado que el aumento de temperaturas y la alteración de los ciclos de lluvia afectan negativamente el rendimiento de los cultivos básicos como el trigo y el maíz. Que ahí está la presencia también de las informaciones relacionadas a las referencias bibliográficas y la citación específica, dice FAO 2023. Investigar estos efectos permite generar conocimiento que contribuya al diseño de tecnologías agrícolas más eficientes. Fíjense que ahí se hizo un abordaje científico. Ahora viene otro tipo de abordaje. En el ámbito social, la seguridad alimentaria es un pilar fundamental para la salud y el bienestar humano. La falta de acceso a alimentos adecuados impacta especialmente a las poblaciones más vulnerables, aumentando los índices de desnutrición y enfermedades asociadas. En América Latina, la inseguridad alimentaria ha incrementado un 33% en la última década.
en gran parte debido a los efectos del cambio climático sobre la producción y distribución de los alimentos. Estudiar estos efectos puede aportar evidencia para la formulación de políticas públicas que promuevan una distribución equitativa de los recursos alimentarios. El segundo párrafo está encaminado a un aspecto social, a cómo generar políticas públicas mediante el estudio y la investigación que permitan tomar decisiones o analizarlas de alguna manera, ¿no? Y piense que hay otro, siempre es bueno hacer un abordaje bajo el trípode de científico, social y económico. Ahora viene el económico. Dice, desde la perspectiva económica, el cambio climático genera pérdidas significativas en el sector agrícola, afectando la estabilidad de los mercados y encareciendo los productos básicos. Según el Banco Mundial, los desastres climáticos han causado una reducción del 1.5% en el PIB de países en economías agrícolas dependientes del clima. Analizar las estrategias de mitigación y adaptación permitirá mejorar la planificación económica y fortalecer la resiliencia de los sistemas productivos frente a eventos climáticos extremos. Entonces, continúa. La investigación en este campo es crucial. Fíjense que se hizo el abordaje del trípode de abordaje científico, abordaje social y abordaje económico. Ahora se justifica para proponer soluciones basadas en evidencia científica. Estudios previos han señalado que la implementación de cultivos resistentes a la sequía y la optimización de los sistemas de riego pueden mitigar significativamente los impactos del cambio climático en la producción de alimentos. Sin embargo, aún existen brechas en el conocimiento sobre la efectividad de esas estrategias en diferentes contextos agroecológicos. Esta investigación contribuirá al análisis de dichas estrategias, proporcionando información clave para su implementación en comunidades vulnerables. En conclusión, estudiar la relación entre el cambio climático y la seguridad alimentaria permitirá generar información valiosa para la comunidad científica, los formuladores de políticas y el sector agrícola. La evidencia obtenida podrá ser utilizada para el desarrollo de planes de acción que minimicen el impacto del cambio climático en la disponibilidad y acceso de los alimentos. Además, fortalecerá la base teórica necesaria para el desarrollo de nuevas tecnologías agrícolas que aseguren la producción sostenible del alimento en el futuro. Entonces, si se dan cuenta, el orden de construcción que lleva a una justificación, ¿ya? El lenguaje que utilizo, un lenguaje científico que debe ser claro, que debe ser accesible. Fíjense el énfasis que le doy a la claridad en el impacto de la investigación, o sea, lo importante que es hacer este tipo de investigación, ¿ok? Y cómo se aborda, o desde los estudios previos, cómo impacta también las políticas públicas a futuro, ¿ya? Y lo que había dicho de la relevancia social, científica y económica, y el aspecto de estructurarlos de esa manera, eso nos deja una justificación clara y que nos va a permitir que el trabajo que estemos desarrollando sea un muy buen trabajo, ¿no? Bueno, ahora vamos con el objetivo general. Bueno, en el objetivo general, lo que se busca es que la estructura sea clara y alineada con la metodología SMART. ¿Cuál es la metodología SMART? Bueno, es un acrónimo que se utiliza para especificar los aspectos a los cuales un objetivo debe tener. Un objetivo debe tener una especificidad, debe ser medible, debe ser alcanzable, debe ser relevante y debe tener un marco temporal. Entonces, los objetivos generales bien definidos deben estar alineados con el estudio, deben ser detallados, específicos y viables, y el enfoque y el análisis de evaluación de la propuesta del trabajo mediante el objetivo debe ser muy concreto, ¿ok? Bien. Aquí hay algo que quería comentarles específicamente en este objetivo general.
A veces el desarrollo del marco temporal no queda explícito en el objetivo y a veces sí queda. Entonces, por ejemplo, si yo dijera que el estudio se va a realizar entre las publicaciones de los años 2020 y 2025, entonces ya ahí yo estoy marcando el marco temporal específico. Para este no, para este objetivo, el marco temporal va a ser el desarrollo del estudio, es decir, la construcción perdón, de la monografía o en el caso de ustedes, de la propuesta monográfica que estoy haciendo. Fíjense una cosa, cuando nos referimos a la capacidad de que un objetivo sea SMART, es decir, que tenga una especificidad, que sea medible, que sea alcanzable, que sea relevante y que sea temporal, en la construcción de las palabras del objetivo está cada uno de esos aspectos de esa estructura SMART. Cuando digo analizar el impacto del cambio climático en la seguridad alimentaria, ahí me estoy enfocando en el cambio climático y en la seguridad alimentaria. Es decir, el enfoque está directamente sobre ese aspecto. Dice que es medible. ¿Viste? Ahí viene medir las comunidades mediante la disponibilidad, mediante el estudio de la disponibilidad, el acceso y estabilidad de los alimentos. ¿Ya? Entonces ahí me estoy basando en indicadores muy específicos. Disponibilidad, acceso y estabilidad de los alimentos. Que sea alcanzable. O sea, es viable con datos científicos y metodología de análisis. Entonces, fíjense que la forma en la que lo estoy haciendo es mediante el estudio de esos indicadores para identificar estrategias de mitigación y adaptación. ¿Ok? Entonces, ese es el aspecto en el que creo que el estudio me lleva a que sea alcanzable. Y que es relevante es lo que está relacionado a que va a contribuir y a mejorar la resiliencia de los sistemas productivos alimentarios. Como les dije anteriormente, la parte temporal puede quedar explícita, entonces yo puedo decir entre los años tal y tal o entre las publicaciones de los años tal y tal, pero puede no quedar temporal, no quedar explícito y entenderíamos que es bajo la estructura en el marco del estudio. Entendimos esta cuestión de cómo se construye un objetivo general. Sí, profe. Ok, bueno, ahora seguimos. Los objetivos específicos también deben seguir una estructura SMART. Recuerden que acabamos de ver qué es lo que es una estructura SMART. Entonces, fíjense que el objetivo específico 1, que es identificar las principales alteraciones en la producción agrícola causadas por el cambio climático en comunidades vulnerables a través del análisis del estudio científico y datos agroclimáticos recientes. Entonces, fíjense que ahí se hace énfasis en, por ejemplo, es específico porque se centra en las alteraciones de la producción agrícola. Es medible porque se medirá mediante la revisión de los estudios científicos y los datos agroclimáticos. ¿Ya? Es relevante porque contribuye a entender los efectos del cambio climático en la seguridad alimentaria. Es temporal porque se realizará dentro del periodo del estudio. Y además de eso, es alcanzable porque puede lograrse con las bases de datos y la literatura científica que se está revisando. Bueno, aquí hay creo que tenemos un espacio para que podamos hacer el ejercicio que yo acabo de hacer con el objetivo número 1, pero hagámoslo, por ejemplo, con el objetivo número 3. Recuerden que SMART significa específico, medible, alcanzable, relevante y marco de tiempo. ¿Ok? Entonces,
veamos a ver si podemos hacer el análisis con el último objetivo específico. ¿Dónde creen ustedes que está la parte específica? A ver, vamos a leer el tercer objetivo. Dice, analizar las estrategias de adaptación implementadas para mitigar los efectos del cambio climático en la seguridad alimentaria, considerando modelos exitosos y aplicables y su aplicabilidad en contextos agroecológicos diversos. A ver, ¿dónde está la parte específica de ese objetivo? En analizar las estrategias. Eso es cómo lo vamos a hacer, ese es el mediante, cómo lo mediremos. Pero la parte Mitigar los específica está efectos del cambio. mitigar los efectos del cambio climático. Claro, porque no estamos Ok. haciendo simplemente ¿cómo es que es la revisión de identificación o de centrarnos específicamente en un aspecto como en el primero que era producción agrícola? Acá estamos, el enfoque es sobre la mitigación de los efectos del cambio climático, ¿ok? En la seguridad alimentaria. Digamos que ahora, ¿dónde está la parte medible? La parte medible, ahí sí está en lo que dijiste, estudio. Analizar las estrategias. Ese es el cómo lo vamos a hacer, ¿cierto? Ahora, el alcanzable sería ¿cuál? La parte alcanzable sería ¿cuál? Considerando modelos exitosos y su aplicabilidad en contextos agroecológicos diversos. Exactamente, exactamente. Allí tendríamos la parte de lo alcanzable, ¿no? Sería la forma como estamos midiendo, cómo vamos a hacer la ejecución del objetivo específico. Entonces, y obviamente la construcción integral del objetivo nos va a dar la relevancia del mismo, ¿ya? Como las estrategias de adaptación implementadas van a mitigar los efectos del cambio climático, nos dice la relevancia del mismo. Y acá también sucede un aspecto de no tener un marco temporal. El marco temporal es el que estamos utilizando en la construcción de la propuesta monográfica. Entonces, hasta el momento, ¿cómo le ha parecido a ustedes el asunto? ¿Cómo les ha gustado la web conferencia y cómo la estamos abordando? ¿Está claro cómo hacer la construcción de cada uno de los aspectos que estamos revisando? Sí, sí, señor. Ok, listo. Vamos adelante entonces. Y el plan de trabajo debe ser el plan de trabajo que está ajustado al tiempo en el cual ustedes pretenden ejecutar y desarrollar la monografía o la propuesta monográfica que se va a desarrollar. Dice que hay no hay un diagrama, sino una estructura de Gantt en donde nos estamos dando cuenta del número de días y de las fechas de inicio y de finalización de cada una de las actividades que nos permiten desarrollar el plan de trabajo, o mejor dicho, la monografía como tal. Es importante que ustedes tengan o realicen un plan de trabajo similar al que yo les estoy mostrando aquí, ajustado a las fechas de entrega que debemos realizar en este curso de alimentación y nutrición, ¿ok? Bueno, listo. Entonces, en lo que refiere al plan de trabajo, ¿verdad? Es cada una de las tareas que nos van a llevar a la construcción total de la propuesta, ¿no? Nosotros ya tenemos una guía de inicio y finalización que está asociada a nuestra agenda, pero van a haber subtareas o subactividades dentro de cada uno de las actividades de la agenda que nos van a decir en tantos días voy a desarrollar esto, en tantos días voy a desarrollar esta otra parte y todo lo demás, ¿ya? La construcción de ese plan de trabajo es relativamente sencilla,
¿ya? Pero tiene un peso dentro de la nota de la fase 2. ¿Ok? Sigamos entonces. Listo. Entonces, ahora vamos con la parte de los criterios de evaluación. Entonces, la evaluación de la fase 2 irá a considerar la claridad del planteamiento del problema, la calidad de la justificación y la estructuración de los objetivos. Recuerden que también se va a valorar o se valorará el orden del documento y la correcta aplicación del formato APA 7.0, sobre todo sobre las referencias bibliográficas. Es importante que se vayan acostumbrando al uso de referencias bibliográficas en la construcción de los documentos y su uso también en la bibliografía, el orden de las referencias bibliográficas mediante las normas APA 7.0. Bueno, listo. Entonces, es así como vamos a hacer la estructura de calificación para generar la nota de esta fase. En cada uno de las guías de trabajo, al final ustedes saben que están las rúbricas, ¿no? En las rúbricas nosotros encontramos los criterios de evaluación y la tipología de criterios de evaluación. Hay criterios de evaluación ¿cómo es que? De participación, de contenido, de estructura. Entonces, esos son los criterios de evaluación que se van a tener en cuenta, pero en la construcción de esta fase, además de esos criterios de evaluación que están en la rúbrica, la construcción genérica de la actividad será la que les estoy mostrando aquí. Coherencia, justificación, correcta formulación de los objetivos y la organización y presentación del informe. ¿Ya? Y vuelvo y les hago énfasis en que las referencias bibliográficas en el estilo APA 7.0 es obligatoria. ¿Ya? El uso de las normas APA 7.0 es obligatoria, no solamente para el desarrollo de esta actividad ni de todo el curso, sino en todos ¿cómo es que? Las entregas de documentos, informes técnicos que están haciendo en la universidad, ¿ok? Listo, entonces ahora vamos a pasar a la parte del componente práctico. Aquí sí nos vamos a extender un poquito más porque va a tener que hacer luego del audio va a tener que hacer una apertura aquí con ustedes de un aspecto, ¿ok? Ok, el componente práctico, recuerden que es una parte fundamental de este curso, que aplicarán los conocimientos adquiridos para resolver las problemáticas reales en alimentación y nutrición. Es importante que participen activamente en ese componente, ya que esa sesión complementa su formación teórica. ¿Cómo se desarrollará el componente práctico en sí? Ustedes van a tener que diseñar un producto, van a tener que hacerle empaque, van a tener que hacerle también un diseño de empaque, un diseño de la tabla nutricional. Van a tener que revisar cómo realizarán ese producto en función de la temática que ustedes hayan escogido. Entonces, por ejemplo, si es alguien que trabaja con aspectos de intolerancia a la lactosa, van a desarrollar un producto o va a desarrollar esa persona un producto que sea para personas que son intolerantes a la lactosa, por lo cual debe ser, por ejemplo, un yogur sin lactosa o un postre sin lactosa. Y esa es más o menos la característica que encontramos o que vamos a encontrar en el componente práctico, ¿ok? Recuerden que todas las informaciones y todos los productos lo llevan ustedes, son ustedes los que van a desarrollar en la planta piloto el respectivo producto. Ok.
Un aspecto que es importante aquí es el de que se organicen en grupo para el desarrollo de ese producto. Cada uno de ustedes tiene una temática diferente, pero el componente práctico pueden desarrollarlo en grupo, ¿ya? Ustedes tienen el desarrollo de la actividad ¿cómo es que? Del trabajo de forma individual, pero se pueden poner, digamos, de acuerdo para que se desarrolle un solo producto, porque esta es una parte del componente práctico que acaba siendo pesada en sí, ¿ya? Entonces yo les decía que, por ejemplo, si estamos hablando de que, ¿cómo es que? De que son los que abordaron la temática de intolerancia a la lactosa o de la enfermedad celíaca, pues pueden desarrollar un producto cuyas características y condiciones esté orientada hacia ese aspecto, ¿no? Recordar también que el componente práctico se desarrollará en un día, creo que es, en 2 días máximo. Y en esos 2 días o en ese día es donde ustedes van a hacer el producto allá que es en la planta piloto de la universidad, donde les toque. Pues ahí van a sacar los registros fotográficos que van en el informe, van a sacar la información, tienen que llevar ya listo, por ejemplo, un flujograma de procesos para el desarrollo de ese producto, y tienen que llevar también tanto la materia prima como los insumos necesarios para ese producto. Y el empaque, ¿no? Entonces, por ejemplo, si va a ser un empaque de PET, una bolsa, o un polietileno, una cosa que esté, ya, que vaya orientado a que ese producto se va a vender o a distribuir, como si estuviéramos diseñando un producto nuevo para una empresa, ¿ok? Bueno. Entonces, bueno, recuerden que esta fase 2 es clave para el avance del curso. No dejen la actividad para última hora y sigan las pautas establecidas. Entre más rápido inicien, más tiempo tendrán para mejorar la calidad del trabajo que van a presentar. Entonces, también los invito a que hagan parte del foro académico. Ustedes saben que es un espacio de aprendizaje colaborativo y que sus colegas pueden apoyarlos y hacerles algunas recomendaciones en este proceso, ¿ya? En este proceso ustedes también van a contar con mi apoyo. En el foro o en el Teams pueden contactarme en cualquier momento que bien lo deseen. Siendo así, entonces, los dejo con esta reflexión, con este mensaje, y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias, profe. Bueno, ahora pasamos a las dudas, preguntas y a las respuestas que yo pueda darle a estas dudas y preguntas. Vamos a tener alrededor de 5 minuticos para abordar esta parte de dudas y preguntas, ¿ok? Bueno, entonces, ¿dónde están las dudas? ¿Qué preguntas tienen? Díganme a ver en qué les puedo ayudar y colaborar. Profe, en cuanto al componente práctico, el producto que digamos tenemos que hacer, o sea, podemos, digamos, hacerlo en grupo como tú mencionas. Sí, claro, el Pero componente digamos práctico que es colaborativo. el enfoque de los 3 temas, ¿sí? ¿O cómo es? Puede ser, no, pueden escoger uno, Eso es un aspecto en el que todos ustedes están en el foro no, en el grupo de Teams. Entonces, los que están en la zona Bogotá, Cundinamarca, pueden reunirse y decir, bueno, vamos a trabajar sobre esta temática. Los que están en la zona Caribe pueden decir, vamos a trabajar sobre esta temática.
Va a haber una situación en la que, por ejemplo, una sola persona va a estar en una sola zona y así, entonces a esa persona le gustaría desarrollar el producto a ella sola, pero sería el producto que está asociado a la temática que escogió, ¿ya? Entonces, y si alguno pues ve la necesidad y dice, no, ¿sabes qué? Entiendo que el informe es colaborativo y todo, pero a mí me gustaría hacer mi producto de forma individual porque yo creo que hay un potencial aquí en esta investigación que estoy haciendo y quiero ir a profundidad sobre esta situación. También, también se les puede reconocer el hecho de que puedan trabajar de forma individual si así lo quieren. Pero sí, en efecto, si quieren hacer un trabajo colaborativo, una participación colaborativa en el informe de laboratorio, también lo pueden hacer, ¿ok? Listo, gracias. Ok. La doble L. Doctor, Y una por pregunta. último, ¿El quiero producto tiene, agradecerles a los que estuvieron presentes el día de hoy en esta webconferencia eh, por dedicarle el tiempo suficiente a este trabajo. Recuerden que este trabajo puede ser el que sea el eje de su trabajo de grado, su opción de grado, para que termine escribiendo tanto una propuesta monográfica como la monografía propia de este trabajo. ¿Ok? Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Adelante, ¿quién está hablando? yo, profe, ¿me escuchan? Sí, 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 te escucho. Profe, una pregunta. ¿El producto que vamos a desarrollar tiene que ser exclusivo o puede ser uno que ya exista? Mm, Bueno, esa es una muy buena pregunta. Realmente ustedes pueden desarrollar un producto que se asemeje a las características de un producto que ya esté en el mercado, ¿ya? La idea sí sería que si es un producto que se asemeje a uno que ya está en el mercado, que se desarrolle el producto en la planta piloto, es decir, en el, en el componente práctico, no que lo lleven comprado, ¿no? Eso no tendría ningún sentido. Además, ahorita que empiecen a leer la guía del componente práctico, se van a dar cuenta que tienen que hacer aspectos un poco más profundos de solamente elaborar un producto. Diseñar la tabla nutricional, diseñar también el empaque del producto como tal, las características del producto. Entonces son unas cositas allí que bien vale la pena que las analicemos o que las analicen si van a ser un producto que ya está en el mercado. ¿Ok? Ok, profe, muchas gracias. Bueno, listo. Creo que aquí ya paramos con la grabación.